Hola amigos, continuamos viendo posiciones de Fuseki y comenzamos con esta posición. Es turno de negras y se le ofrecen dos posibilidades. Una sería jugar ahí y la otra sería jugar aquí. ¿Cuál es la mejor? La mejor es aquí. Este es el punto deseado por ambos. Si fuese turno de blanco, este es un gran punto, puesto que está delimitando una gran zona y es la mejor para negras. La posible continuación sería así. Blanco tiene que contestar, puesto que si no, la entrada es muy grande. Negro sigue. Y ahora negras pueden jugar una jugada que se llama el submarino, que es entrar por aquí abajo, que apunta a Sansan o a extenderse por aquí y vivir. Si blanco decide salvar la esquina, negro salta y ahí es fácil vivir. Si negro viene a este punto, blanco va rápidamente y ocupa el punto deseado. Y aunque negro se extienda por aquí, blanco puede anular este posible mollo jugando aquí, que este es punto clave. Por tanto, ese es el punto importante en esta posición. Ahora es turno de blancas y se le plantean dos opciones. Una sería invadir en Sansan y la otra sería jugar Kakari. ¿Cuál de las dos es la mejor? La jugada correcta es entrar en Sansan. Negro tiene que jugar por este lado para aprovechar esta fuerza y hacer puntos. Y esta sería una secuencia completamente estándar, razonable para ambas partes. Aquí negras tienen que defender, este punto es muy grande, hay que defender, y blanco tiene sente. Ahora puede jugar tranquilamente por ahí o cualquier otro punto para anular esa fuerza. Lo importante es que blanco acaba en sente. Si en lugar de jugar esta, blanco viene aquí, negro cierra la esquina y si blanco extiende de esta manera para evitar una jugada de este estilo que pondría en dificultades a esta piedra, extiende y ahora negras juegan así y han conseguido una zona mucho más segura que en la secuencia anterior. Por lo tanto, en esta posición, blanco ya entra directamente. Es la jugada correcta. Es turno de blancas y se le plantean dos opciones. Una sería jugar aquí. Es muy tentadora, puesto que hace una formación de doble ala con esta y con esta. Y la otra sería jugar aquí para estabilizar a estas tres piedras y ampliar el territorio en la esquina. ¿Cuál de las dos es la mejor? La jugada correcta es aquí. Si negro presiona, como es de esperar, blanco puede jugar así. Atari defiende aquí. Aquí hay diferentes variantes, pero esta es una posible.
negro salta para vivir, y aquí está vivo, ha conseguido hacer la formación de doble ala, y negro aún tiene aquí un grupo sin estabilizar. Por lo tanto, teniendo en cuenta que aquí blanco tiene suficiente defensa, la jugada correcta es ahí. En esta posición es turno de blancas y se le plantean tres posibilidades. Una sería jugar ahí, otra sería jugar aquí, y una tercera opción sería jugar aquí. Esta ataca más a las tres piedras negras, esta también ataca, pero un poco más de lejos, y esta es más pacífica, simplemente se extiende, es grande, pero no hace nada más que extenderse. ¿Cuál es la mejor? La jugada correcta es aquí. El punto caliente o la zona caliente de esta posición es esta esquina, puesto que estas tres piedras no tienen base. Son un objetivo de ataque clarísimo y hay que jugar de esta manera. Si negro intenta estabilizarse, todo esto es favorable para blanco, que está consiguiendo una pared que combina muy bien con esta piedra. Y negro tiene que salir. Y podría seguir algo así, muy favorable para blanco, puesto que aquí tiene una gran zona. Negro justo sale para vivir, ahí está vivo, es favorable para blanco. Si en lugar de jugar esta, juega ahí, permite que negro haga esta pequeña extensión, pero suficiente para vivir. Por lo tanto, esta es mucho más favorable, puesto que presiona mucho más. Y esta no se toma ni en consideración porque, como he dicho antes, solo se extiende, no hace nada más. La jugada correcta es aquí. En esta posición es turno de blancas y se le dan dos opciones. Una sería jugar esta, haciendo una pinza a la piedra negra, y la otra sería jugar aquí, extenderse para hacer base con esta piedra. ¿Cuál de las dos es la mejor? La mejor es esta. Justamente las negras querrían jugar ahí, ampliando su territorio y presionando sobre esta piedra aislada. Este punto es fundamental. Ahora sí, blanco tiene que aguantar un poquito la presión de negras por este lado. Todo esto podría seguir, es razonable. Por tanto, en esta posición la jugada correcta no es esta, sino esta. Aquí es turno de negras y tiene que optar entre jugar aquí, que está bien porque amplía el territorio o asegura el territorio en ese lateral, o aquí, que hace una formación más amplia en la esquina. ¿Cuál de las dos es la mejor? La jugada correcta es aquí. Esta jugada está amenazando jugar algo así, o por aquí, presiona sobre esta piedra a la vez que ha ampliado la esquina. Por lo tanto, blanco salta, que también es muy buena, está haciendo aquí zona,
negro también salta, y ahora si blanco quiere hacer algo por ahí, lo tiene difícil. Imaginemos que juega así, negro así. Ha estabilizado su grupo y la piedra aislada está en dificultades. Tiene que salir, pero aquí va a tener muchos problemas. Seguiremos viendo más posiciones en otros vídeos. Hasta la próxima.